petroleras, saben de los procesos del área de los hidrocarburos, así que todo está involucrado. Así que vamos a comenzar y primero vamos a hablar sobre qué es instrumentación. Ahí tenemos unas diapositivas. ¿Alguien sabe qué es instrumentación? Me gustaría que hagan participar. Ok, les damos la bienvenida. Como ustedes escucharon, mi nombre es Jesús Israel. Pero vengo representando a nuestra empresa que es SIAT Software. Hay una pantalla a su izquierda, se van a torcer un poco el cuello de repente cuando tengan que observar algo. Primero quisiera preguntarles, ¿han escuchado de SIAT Software? Muy bien, bueno, está bien. ¿Sabían que es una empresa de Costa Rica que se dedica a instrumentación, control de procesos? No, ¿verdad? No sabían. Muy bien, les voy a platicar un poco. SIAT Software se dedica a automatizar procesos industriales, se dedica también a que las empresas que requieren que sus procesos se hagan más rápido, aumentar la eficiencia, la rentabilidad mediante la tecnología. Ahí es donde entramos nosotros, ¿de acuerdo? Y el tema del día de hoy se llama instrumentación industrial y control de procesos. Quisiera preguntarles, ¿qué carrera de las que hay aquí en el Tecnológico de Costa Rica creen que sea la que tiene que ver con esta área? Oh, su carrera, ¿verdad? No, sí, industrial, no, mecatrónica, no, electrónica. En realidad, todas, esa es la respuesta. Porque para poder automatizar un proceso industrial se requiere un equipo multidisciplinario. Es decir, nuestros compañeros ingenieros industriales saben de procesos, saben de estudio del trabajo, saben sobre las herramientas de calidad, pero también nuestros compañeros ingenieros de sistemas saben de programación, nuestros compañeros ingenieros en electrónica saben de semiconductores, saben de sensores, los mecatrónicos saben de brazos robots, saben de controlar diferentes actuadores, nuestros compañeros electromecánicos saben de motores, saben de sistemas de arranque, de sistemas de protección. Nuestros compañeros de contabilidad saben cómo se debe realizar una propuesta económica y que no solamente el proyecto funcione, sino que sea rentable. Así que nuestros compañeros de geociencias y de petroleras saben de los procesos del área de los hidrocarburos, así que todo está involucrado. Así que vamos a comenzar y primero vamos a hablar sobre qué es instrumentación. Por ahí tenemos unas diapositivas. ¿Alguien sabe qué es instrumentación? Me gustaría que alguien participara, que alguien diga, mi abuelito una vez me dijo sobre la instrumentación. ¿A qué le suena instrumentación? Instrumentos, está bien, por ahí anoten, tomen nota. Alguien dijo instrumentos. Denle su liberación de servicio social, por favor. Muy bien, la instrumentación se refiere a aquellas tecnologías que van a medir variables en un proceso. No solamente las van a medir, las van a transmitir. Por ejemplo, tal vez si yo quiero saber que el tanque de mi casa, el tinaco, el rotoplas está lleno, pues yo puedo asomarme y decir, sí, va a la mitad, todavía no apaguen la bomba. Pero si ese nivel está en una caldera industrial o en un reactor nuclear, pues no vas a mandar al residente, ¿verdad? A eso. Es decir, vete a revisar el nivel, a ver si te sabe la de chambear. No le vas a decir eso. Más bien lo que vas a hacer es que vas a colocar un sensor. Ese sensor va a medir la distancia, va a hacer una ecuación y me va a decir, ¿sabes qué? Estos son los centímetros de distancia entre el sensor y el líquido. Y luego con eso te va a decir el tanque está a tal nivel. Eso es instrumentación, pero no solamente medirlo, sino ahora quién se encarga de cuándo debe encenderse la bomba o cuándo debe apagarse. La instrumentación también involucra el control. Es decir, hay computadoras en la industria que toman las decisiones de cuándo debe encenderse una válvula, apagarse una bomba o activarse un cilindro neumático. Y eso, muchas personas dicen, no, sí, los robots van a dominar el mundo y nos van a quitar el trabajo a todos. Pero eso es si no le sabemos. Si ustedes observan eso que tienen al lado izquierdo, es un reactor, ¿ok? ¿Qué es un reactor? Normalmente lo asociamos a algo que va a explotar, pero realmente un reactor es un equipo industrial en el que ocurre una reacción química. Y yo para controlar una reacción química necesito controlar sus parámetros. ¿Qué parámetros pueden ser? Nivel,
presión, temperatura, caudal, concentración, todo eso que requiere conversiones y que no les gusta a veces, eso se tiene que controlar. Y eso involucra el control de procesos. Hay dos maneras de controlar procesos. Una manera sencilla, pero no tan eficiente, y una manera complicada, pero que se paga mejor. La manera más sencilla es el control on-off. Y eso es muy sencillo de hacer y lo aprendes en 20 minutos. Y la otra es el control de lazo cerrado analógico. Nuestros compañeros electrónicos, mecatrónicos, electromecánicos, industriales, seguramente saben que es un control PID. Es un tipo de control, ¿sí?, para los procesos, de manera que el actuador es analógico, ¿sí? Es decir, no solo se trata de abrir y cerrar una válvula, abrir y cerrar encender y apagar una bomba, sino que el cambio, la respuesta de un sistema sea gradual conforme va cambiando el error en un proceso. Un ejemplo bien sencillo: en nuestra casa o en algún lugar vimos esos aires acondicionados de los viejitos que estaban en la ventana, un cuadrado, y de repente, en la primaria luego había, ¿no? Y de repente lo encendían y luego dejaba de hacer ruido y uno decía, creo que se apagó, y uno andaba bien tranquilo, hacía otra cosa, seguramente cosas buenas, y de repente encendía el compresor y alguien brincaba, ¿no? ¿Y qué le pasó? Eso hace también los refrigeradores. Estás haciendo tarea a las 3 de la mañana y de repente el refrigerador viejito de tu abuelita enciende y brincas. Eso es un control on-off. Cuando baja la temperatura arranca un compresor, cuando vuelve a subir y ahí está encendiendo y apagando. Pero algunos de ustedes han visto que hoy en día están los aires acondicionados que les dicen inverter. ¿Los han escuchado? Sí, tengo un inverter en mi cuarto. Muy bien, esos aires acondicionados que luego ni hacen ruido. Uno a veces se va y piensa que lo dejó apagado y regresas y se regañan. Dejaste tu aire acondicionado prendido, ¿no? Porque ni hacen ruido. Y es que lo que pasa es que su acción es gradual, ¿sí? Es decir, si hace poquito calor, trabajan bien poquito y ni hacen ruido. Eso es una aplicación de ese tipo de controladores. Cuando se pongan a hacer sus robots y todo eso, van a aprender de PID. También lo van a ver en sus materias, pero eso también se ocupa para controlar procesos, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, la metrología es la ciencia de las medidas. Si yo quiero controlar algo, debo poder medirlo. Y lo primero que podemos definir en metrología es definir cuánto pesa un kilo, cuánto mide un metro, cuánto dura un segundo. Puede parecer absurdo porque toda la vida hemos visto eso. Hasta que, ¿qué pasa? Que tú tienes que pagar la gasolina y tú vas aquí a la Repsol o no sé a qué gasolinera y dices, yo ya me di cuenta que cuando lleno mi tanque aquí me dura poquito y cuando lo lleno acá me dura más. ¿Por qué los litros de un lado me duran más que otro? Puede haber muchas explicaciones físico-químicas, pero tal vez la más sencilla es que está alterado el instrumento, ¿sí? Es decir, que no está calibrado, están haciendo trampa, ¿de acuerdo? Y eso lo hacen desde la prehistoria. Había pesas que decían, esto pesa 1 kilo, y le pegaban más cositas para que pesara más, o lo limaban para que pesara menos. Bueno, pues la metrología define cuánto es esto, ¿no? Hoy en día definir cuánto dura un segundo es tan complejo que depende de las oscilaciones radiactivas de un núcleo del átomo de cesio. O sea, nos hemos ido cada día más complejos, ¿no? Y es que en realidad todo parte de 3 unidades básicas. Díganme cuáles son las 3 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. 3 unidades básicas. Pensemos solamente en kilogramos, metros y segundos. ¿Qué pasa si divides 1 metro sobre segundo? ¿Qué obtienes? Velocidad. Y si luego cambias esa velocidad en un instante de otro segundo, es decir, metro sobre segundo se vuelve aceleración. Y si luego tienes una aceleración y la aplicas sobre una masa por kilogramo, ¿qué se vuelve? Masa por aceleración, fuerza. Y si luego esa fuerza la aplicas sobre esa masa en 1 metro de distancia, ¿qué se vuelve? Trabajo. Y si luego ese trabajo lo realizas en 1 segundo, se vuelve un watt. Y si ese watt de potencia la generaste mediante una fuerza electromotriz y consideras el amperaje, puedes obtener más y más, puedes llegar a los amperes, a los coulombs, incluso hay números adimensionales y muchas cosas locas en instrumentación, pero todo parte de esas unidades básicas, ¿verdad? Ahora, si ya definí qué es 1 metro, cuánto pesa 1 kilo y todo ello, entonces ahora puedo diseñar instrumentos que los midan.
y que ya no tenga que mandar al residente a que se ahogue, ¿verdad? Ahí en la cisterna, sino que puedo tener un sensor que me diga, en cierto software también hacen residencias, sí. Bueno, luego les sigo hablando de eso. Continuamos. Si yo estoy controlando un proceso de fermentación o destilación, pero enfocado en la cerveza, pues entonces voy a medir la concentración de etanol, ¿sí? O también, si yo estoy hablando de un diseño de un material o un nanomaterial, entonces puedo medir una magnitud muy específica, como la impedancia, la resistencia de un cable. O, por ejemplo, si yo quiero adelgazar, pues voy a contar las calorías que tiene este alimento, ¿verdad? Aquellos que están en dieta por ahí, bueno, pues se tiene que medir todo. Y es que los sensores tienen un rango. El rango es en qué intervalo este sensor me funciona. Así que eso es un dato bien importante. Si ustedes alguna vez se van a dedicar, llegan a una empresa y dicen, ¿sabes qué? Necesito que me cotices un sensor porque vamos a medir la temperatura en este proceso. Lo primero que debes saber es el rango, ¿sí? Es decir, mira, este proceso va a estar entre los menos 50 grados y los 20 grados. Entonces buscas un sensor que trabaje en ese rango, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de rango es importante definir dos abreviaciones, el LRV y el URV, que son el valor máximo y el valor mínimo. Dato importantísimo, tatúenselo en alguna parte del cuerpo. Siguiente imagen, volteando a la izquierda, miren, ahí dice un sensor con un rango de menos 50 a 400, su span, ya escuché como trono, el span sería restar el valor máximo, los 400 grados, menos el valor mínimo. ¿Cuál sería el span, compañeros? Si el valor máximo es 400, el valor mínimo es menos 50 grados centígrados, y el span y la diferencia del valor máximo con el valor mínimo, 450, así de sencillo, ¿verdad? Muy bien, 450 es el span, es cuánto abre la lectura de este sensor. Dato básico, pero súper importante en instrumentación. Otro concepto bien importante es los tipos de error. Es decir, ¿será que todos los sensores miden correctamente todo el tiempo? No, se descalibran. Luego vamos manejando y de repente prende una luz ahí en el tablero y uno dice, llega con el mecánico y dice, oye, ¿qué le pasó a mi carro? Y te dice, es que le está fallando el sensor. Y si yo le digo, ¿sensor qué es eso? Él me va a decir, quise decir un sensor, 10 sensores. Muy bien, resulta que el sensor también tiene errores, también se descompone, también falla con el uso, vibraciones, condiciones ambientales e incluso su mala operación también puede derivar en un error. Los sensores lo que hacen es medir magnitudes físicas y me van a devolver la mayoría de las veces una señal eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué magnitudes físicas se les ocurren que podamos medir con un sensor? Temperatura, ¿qué más? Presión, ¿qué más? Flujo o caudal, voltaje, humedad, densidad. Bueno, todas esas unidades que estuvimos mencionando antes se pueden medir mediante un sensor, ¿de acuerdo? Ahora, el sensor ya me está mandando una señal, pero esa señal a veces yo necesito acondicionarla a un protocolo, a un estándar, necesito que sea o 4A20 o necesito que mande determinada información. Entonces ahí entran los transmisores, entrar ruidos, convertir, amplificar y todo eso. Eso es lo que hace un transmisor. A veces en la industria los transmisores y los sensores ya vienen juntos, pero también pueden venir por separado. Si yo quiero controlar, ¿sí?, una empresa, automatizarla, hacerla más eficiente, yo requiero hacerlo por niveles, ¿ok? Y esta pirámide, la pirámide de la automatización, es un concepto que nos ayuda a ver en qué niveles se puede automatizar algo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la pirámide de la automatización? ¿Sí? Bueno, pues resulta que en el nivel más bajo tenemos los sensores y los actuadores. Es decir, el nivel más bajo de la automatización es medir las variables y también es devolver una respuesta. Los sensores ya mencionaron algunos, de nivel, de temperatura, de caudal, pero ¿han escuchado de los actuadores? Son aquellos elementos que responden o le dan una acción al proceso. Es decir, si los sensores reciben la información,
los actuadores devuelven una respuesta o devuelven una acción. Y ese es el nivel más bajo de la pirámide porque es el que está en contacto con el proceso. Arriba de él tenemos la red de operación y ahí se encuentran los controladores. Es decir, ¿quién recibe la información de los sensores y le dice qué hacer a los actuadores? Los controladores. Controladores hay una gran variedad, desde los microcontroladores que usamos en las prácticas aquí en la escuela. Ejemplos de microcontroladores, compañeros. Pueden levantar la mano sin vergüenza, no digan, ay, qué pena decir Arduino. Otro ejemplo de microcontrolador. Raspberry, muy bien. ¿Han escuchado de los PICs? ¿Ya no les tocaron los PICs? FPGAs, ¿no? Bueno, en realidad hay una gran variedad de microcontroladores que ocupamos a nivel académico. Pero en la industria no llevas tu Arduino, ¿de acuerdo? Si llevas tu Arduino, pues estás susceptible a ruidos, está susceptible a fallar. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa en la industria? ¿Alguien me quiere decir qué controladores se ocupan en la industria? Ejemplos de controladores que se ocupan en la industria. PLC. Muy bien. ¿Qué HDMI. ¿Un HMI? ¿Qué más? Muy bien, excelente. De hecho, es el 70% de los controladores. Denle su lapicero y su título, compañero. Muy bien. Que los controladores, como los controladores lógicos programables o PLCs, que no son los únicos, hacen esta función. Es decir, reciben información de los sensores y devuelven la respuesta a los actuadores. En este nivel también se encuentran los equipos CNC. ¿Los conocen? Sí, ¿verdad? Control numérico computacional. Ok, ¿por qué? Porque ahí tenemos un controlador, sensores y actuadores. Las impresoras 3D también se encontrarían en este nivel. Los brazos robot, como los FANUC, los han visto seguramente, bueno, tienen un controlador. Muy bien. ¿Qué hay arriba de ese nivel de la pirámide de los controladores? Están los sistemas SCADA. A veces lo hemos visto, pero no sabemos cómo se llama. Ok, seguramente alguna vez han visto una película donde de repente están los protagonistas en un cuarto de control con unas pantallas gigantes y están viendo ahí luces y números y dicen, no puede ser, el reactor se está sobrecalentando. ¿Han visto eso? ¿Sí? Esas pantallas y el sistema que lo controla, eso es un SCADA. Significa supervisión, control y adquisición de datos. Es decir, todos los PLCs que reciben información de todos los sensores llevan su información al sistema SCADA y entonces le dicen qué está pasando en toda la fábrica. Okay. Y desde ese lugar tú supervisas, tú controlas y toda la información la estás guardando en una base de datos. Eso te permite medir la eficiencia de tu proceso, tu producción o incluso proyectarles el futuro, hacer predicciones a partir de toda esta información. Eso es un sistema SCADA, ese es un nivel 3. ¿Qué tenemos arriba de los SCADA? Industria 4.0. Todo el tiempo les hablan de la industria 4.0 y que ya viene la 5.0. Pero ¿qué es? Es cuando aplicamos en una empresa todos estos niveles. Todas las partes de la empresa están interconectadas y hay interoperabilidad. Utilizamos que el Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Bueno, eso es llegar a la industria 4.0 y eso tiene que ver con el control, tiene que ver con la instrumentación, tiene que ver con la automatización. Muy bien, ¿qué tiene que ver mi carrera con esto? Ahí lo van a poder ver ustedes, porque esto en realidad no es de una sola carrera. Nuevamente, esto requiere equipos multidisciplinarios y cuando ustedes lleguen a la industria van a trabajar con personas de diferentes perfiles para poder aplicar a proyectos de este nivel. Se nos agotó el tiempo y es un panorama general. ¿Qué es el control y qué es la instrumentación que involucra? Si quieren saber más, los voy a invitar a que pasen después al stand. Y no sé si haya dudas o preguntas a continuación. Todavía está el micrófono. Me gustaría escucharlos. Y si no, esto sería todo por nuestra parte el día de hoy. Compañeros. Más fuerte el aplauso, por favor, chicos, que se vea que todavía tienen energía, ¿verdad, ingeniero? Que se vea que todavía tienen ganas. Merecido el aplauso, el reconocimiento para el ingeniero Jesús Israel Pérez Salazar, que esta tarde nos compartió un poco de su experiencia y su conocimiento. Y para recibir su merecido reconocimiento, aquí está con nosotros el maestro Alfredo Sánchez Jara, jefe de división de Ingeniería Mecatrónica.
Congreso Torneo Nacional de Robótica, Reto Veracruz por la Ciencia 2023, Civil Challenge Costa Rica 2023, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jesús Israel Pérez Salazar por destacada participación en el Civil Challenge Costa Rica 2023 con la conferencia Instrumentación y Control de Procesos realizada en el mes de octubre y firma el doctor Jesús Barcochua, el director general de esta institución. Gracias a Cian Solga por siempre estar aquí en el mismo programa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia que nos otorgó.